Historia de la filosofía, volumen 1, sección 88, parte tercera. Filosofía escolástica, capítulo 6, Abelardo. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 204. Figura histórica. Abelardo es la primera gran afirmación medieval del valor humano de la investigación. Esta figura, que ni siquiera la tradición medieval ha podido reducir al esquema estereotipado del sabio o del santo. Este hombre que ha pecado y sufrido y ha puesto todo el significado de su vida en la investigación. Este maestro genial, que ha hecho durante siglos la fortuna y la fama de la Universidad de París, encarna, por vez primera en la Edad Media, la filosofía en su libertad y en su significado humano. Dotado de una gran prestancia física, de una elocuencia precisa y tajante, de una extraordinaria potencia dialéctica que le hacía invencible en las disputas, estaba destinado al éxito, que efectivamente le sonrió, acarreándole envidias, persecuciones y condenaciones. Pero el centro de su personalidad es la exigencia de la investigación, la necesidad de resolver en motivos racionales toda verdad que sea o quiera ser tal para el hombre, de afrontar con armas dialécticas todos los problemas para llevarlos al plano de una comprensión humana efectiva. Para Abelardo, la fe en lo que no se puede entender es una fe puramente verbal, carente de contenido espiritual y humano. La fe, que es un acto de vida, es inteligencia de lo que se cree. A entender deben, pues, ser dirigidas todas las fuerzas del hombre. En esta convicción está la fuerza de su especulación y de su fascinación como maestro. En él se hace claro el significado, de otro modo débil e incierto, de la ratio medieval. Para el hombre, la razón es la única guía posible, y el ejercicio de la razón, que es propio de la filosofía, es la actividad más alta del hombre. Por lo tanto, si la fe no es un empeño ciego, que puede también dirigirse a prejuicios y errores, debe también ser sometida ella misma al examen de la razón. Desde este punto de vista, no existe una diferencia radical entre filósofos paganos y filósofos cristianos. Si el cristianismo representa la perfección del hombre, también los filósofos paganos, en cuanto filósofos, han sido cristianos en la vida y en las doctrinas. 205. Vida y escritos. Las movidas circunstancias de la vida de Abelardo las cuenta él mismo en una carta que lleva el título de Historia Calamitatum. Pedro Abelardo había nacido cerca de Nantes, el año 1079, y había estudiado dialéctica con Guillermo de Champeaux, del cual pronto se hizo adversario y rival. Enseñó primeramente dialéctica en varias localidades de Francia, después, desde 1113, teología junto a la Escuela Catedral de París. Su enseñanza se desarrolló entre disputas clamorosas y polémicas violentas, suscitadas por su intemperancia dialéctica y por la envidia que su éxito provocaba. En París se enamoró de Eloísa, sobrina de un tal Fulberto, canónigo, que era bella y muy culta, y tuvo de ella un hijo, Astrolabio. Habiéndose casado con ella para aplacar las iras del tío, quiso mantener secreto su matrimonio, temiendo que dañase su fama y carrera de maestro, y envió a Eloísa al convento de Argenteuil, cerca de París, donde ella había sido educada desde niña. Pero el tío y los parientes de la esposa, creyendo que quería desembarazarse de ella, se vengaron haciéndole desvirilizar mientras dormía. Avergonzado por el ultraje recibido, Abelardo entró en un convento, y los dos esposos se consagraron juntamente a Dios. Abelardo en la abadía de San Dionisio, cerca de París, Eloísa en el monasterio de Argenteuil. En el epistolario de Abelardo se conservan algunas cartas de Eloísa que desbordan afecto y fuerza de resignación. Después del infortunio, Abelardo renovó, con redoblado entusiasmo, su enseñanza, en un lugar aislado de Nogent-sur-Seine, donde sus discípulos le siguieron y le construyeron un oratorio que él dedicó al Espíritu Santo
o Paráclito. En el 1136 reapareció en París y reanudó sus lecciones sobre la montaña de Santa Genoveva, donde había tenido sus primeros éxitos como maestro. Exaltado por los discípulos por su elocuencia y por el ardor de su dialéctica, envidiado por los otros maestros, Abelardo pronto dio pie a ser tachado de hereje. El concilio de Soissons condenó su doctrina trinitaria y le obligó a quemar por su mano el libro de Unitale et Trinitate Divina, 1121. En los últimos años de su vida sostuvo una polémica con San Bernardo, el cual provocó contra él una condenación en el Sínodo de Sens en 1140. Abelardo apeló al Papa y quería dirigirse a Roma para sostener su causa, pero el abad Pedro de Cluny le convenció de que se quedara en Cluny y se reconciliase con la Iglesia, con el Papa y con San Bernardo. Abelardo compuso en esta ocasión una apología y pasó los últimos años de su vida en la abadía de San Marcel. Allí murió el 20 de abril de 1142 a los 63 años. Sus restos fueron sepultados en el Paráclito y allí fueron llevados y puestos a su lado los restos de Eloísa, 21 años después, en 1164. Abelardo es un autor de una dialéctica compuesta hacia el 1121 y de una obra titulada Sic et Non, que es la típica expresión de su método. Escribió, además, 3 obras sobre el problema trinitario: Tratatus de Unitale et Trinitate Divina, Introductio ad Theologiam, Teología Cristiana. Las referencias contenidas en estas obras permiten conjeturar que la teología cristiana fue compuesta después del Unitale y probablemente entre el 1123 y 1124, y que la Introductio no es más que la primera parte de la teología condenada en el Concilio de Sens. A continuación compuso un comentario sobre la Epístola de los Romanos y la Ética o Cito de Ipsum. Posteriores son todavía las cartas a Eloísa, los sermones, los himnos, los Problemata, la Expositio in Hexameron. La carta que lleva el título de Historia Calamitatum fue escrita entre el 1133 y el 1136. A los últimos años pertenecen el Carmen ad Astrolabium y el Dialogus inter Judaeum, Philosophumet Christianum, 1141-1142. 206. El método. Abelardo ha ejercido sobre el desarrollo de la filosofía medieval una influencia poderosísima. Esta influencia es debida, en primer lugar, a su fascinación como maestro. Él ha sido, si no el fundador, al menos el precursor de la Universidad de París. Su prestigio de profesor y la superioridad de su método consagraron la celebridad de la Escuela de París y prepararon la formación de la universidad. La obra en la cual ha aclarado mejor y puesto en práctica su método de investigación es el Sic et Non. Se trata de una colección de opiniones, sentencias, de padres de la Iglesia, dispuestas por problemas, de manera que aparezcan las diversas opiniones como respuestas positivas o negativas al problema propuesto. ¿De dónde se origina el título? ¿Qué significa sí y no? El procedimiento amenazaba con acarrear el descrédito sobre la unidad de la tradición eclesiástica, haciendo ver sus contrastes de manera llamativa. Pero la finalidad de Abelardo era plantear netamente los problemas para demostrar la necesidad de resolverlos. A este fin, él da en el prólogo de la obra un cierto número de reglas. Empieza por distinguir los textos del Viejo y Nuevo Testamento de los textos patrísticos. Los primeros se leen con la obligación de creer, los otros con libertad de juicio. Si se encuentran los primeros algo que sea absurdo, es necesario suponer no que el autor se equivoca, sino que el códice es falso o que se ha equivocado el intérprete, o que nosotros no conseguimos entender. Pero por lo que se refiere a los otros textos, mucho de lo que contienen ha sido escrito según opinión más que según verdad. Cuando en ellos se encuentran opiniones diversas y opuestas sobre el mismo tema, es necesario darse cuenta al fin
con vistas al cual hablaba el autor. Y es preciso distinguir los tiempos en que la cosa fue dicha, porque lo que se admite en un tiempo está prohibido en otro, y lo que es prescrito rigurosamente, la mayoría de las veces es después atemperado por la dispensa. En fin, y es la regla fundamental, muchas controversias se pueden fácilmente resolver si se tiene en cuenta que las mismas palabras tienen significados diversos en los diferentes autores. Hay, pues, que realizar una investigación completa para resolver el contraste entre los textos que tienen autoridad en filosofía. Y si se considera que la disciplina que estudia y prescribe el uso de las palabras y su significado es la lógica, se ve que la lógica tendrá en la investigación escolástica, como lo propone Abelardo, un sitio predominante. La lógica equivale a la razón humana. La investigación de Abelardo es una búsqueda racionalista que se ejercita sobre los textos tradicionales para buscar en ellos libremente la verdad que contienen. Esta investigación se entiende como una interrogación incesante. Principia en la duda, porque solamente la duda promueve la investigación y solo la investigación conduce a la verdad. Aquí está, sin duda, el motivo de la fascinación que la personalidad de Abelardo ha ejercido sobre sus contemporáneos y de la eficacia de su enseñanza sobre la escolástica. Abelardo es una de las personalidades que más ha sentido y vivido la exigencia y el valor de la investigación. Los resultados especulativos son para él menos importantes que la investigación necesaria para llegar a ellos. El haber encarnado el espíritu de la investigación en una época de despertar filosófico le ha conducido a ser el fundador del método escolástico. Este método se fijó muy pronto después de él en un esquema que fue seguido universalmente, el esquema de la quaestio, que consiste en partir de textos que dan soluciones opuestas al mismo problema para llegar a dilucidar por un camino puramente lógico el problema mismo. Este método, que primeramente fue tenido como sospechoso y fue combatido, prevaleció luego en toda la escolástica.